Buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de epidemiología analítica, precisamente los estudios de caso y control, como reseña general para que tengan un mapa. Hay muchos estudios en epidemiología, pero todos estos estudios se dividen en dos grandes familias: la familia de estudios descriptivos y los analíticos. Precisamente de lo que va a hablar esta clase, el estudio caso y control, corresponde a la familia analítica, es decir, es parte de la epidemiología analítica. Por lo tanto, no entrometan al estudio caso y control, que vamos a ver ahora, a la epidemiología descriptiva. ¿Cuáles son los puntos claves que vamos a ver hoy día? Ahí los tienen: epidemiología analítica, vamos a hablar del estudio caso-control, el cálculo del famoso OR, Odds Ratio, la fuerza de asociación e intervalos de confianza. Vamos a hablar de asociación y causalidad, la pirámide de la evidencia, donde se encuentra el estudio caso-control, y las covariables. Acá están los contenidos y resultados de aprendizaje. Para comenzar, entonces, la epidemiología tiene diseños. Estos diseños son como una forma de investigar, un procedimiento, un método, mediante el cual se puede obtener información. Entonces existen distintos diseños en epidemiología que tienen distintas interpretaciones y logran distintos análisis y conclusiones a partir de su diseño. Distintos diseños van a tener distintos tipos de conclusiones. Pero todo se basa en algo, en la observación de individuos o sujetos. Entonces podemos dividir los estudios en general según su asignación en dos grandes grupos: los observacionales y los experimentales, y según su temporalidad en transversales, que es un solo momento, y los longitudinales, que abarcan un tiempo de forma horizontal, es decir, pueden ir tanto al pasado como al futuro. Y precisamente dentro de esos estudios, que pueden ir al pasado o al futuro, está el estudio de caso y control. Entonces, se considera analítico todo estudio que evalúa una presunta relación causa-efecto. La idea de los estudios analíticos es buscar la causa de los efectos. Por más que es muy difícil discriminar una sola causa, va en busca de las causas, o si no logra identificar causalidad, al menos asociarlo. Entonces buscas aquel agente que puede ser el causante o el etiológico, que puede ser un factor de riesgo, o también puede ser un tratamiento para prevenir una enfermedad o para tratar una enfermedad. Relaciona variables, por ejemplo, tabaco con mortalidad, tabaco con cáncer, uso de preservativos y embarazo no deseado. Es decir, trata de analizar una variable independiente, que es el factor, y la variable dependiente, que es el efecto. Por lo tanto, acepta o rechaza una hipótesis. Ustedes van por el mundo y dicen, yo creo que esto está vinculado a esto otro. Entonces aplican un estudio analítico y evalúan si es que su hipótesis tiene verdad o no, tiene sentido o no respecto a lo que encontraron o concluyeron. Recuerden, según la finalidad entonces de este estudio, vamos a ver los analíticos. Analítico, ahora vamos a ver específicamente el estudio de caso y control. El estudio de caso y control, en esta línea que está acá, vemos el tiempo. El tiempo pasa siempre hacia adelante. Desgraciadamente no podemos viajar al pasado. ¿Le gustaría viajar al pasado a solucionar algo? Bueno, hasta ahora no se puede, pero sí sabemos de que en el tiempo siempre vamos hacia adelante. Pero el estudio de caso-control tiene una dirección hacia el pasado. Se puso un poco complejo. Lo vamos a explicar de otra manera. Si bien el tiempo transcurre desde el presente, que ustedes están viendo este video ahora, hacia el futuro, la dirección del estudio de caso y control es hacia el pasado. ¿Por qué? Porque les pregunta a las personas qué hicieron en el pasado. Les pregunta sus antecedentes. ¿Y a qué personas? Se les va a preguntar a dos grupos de personas. A personas enfermas y a personas sanas. ¿Cuáles van a ser las personas enfermas, entre comillas? Las vamos a llamar casos.
Y las personas sanas van a ser los controles. Ahora bien, el caso o el enfermo también le podríamos decir de una forma más genérica a aquella persona que tiene el efecto que estamos buscando. Porque el efecto puede ser tanto positivo como negativo. Y a los controles, aquellas personas que no tienen ese efecto. ¿De dónde rescato a todas estas personas? De este mundo que está acá, llamado población. Entonces las personas que están en los casos y en los controles, les voy a hacer las mismas preguntas. ¿Usted estuvo expuesto al pasado del factor? ¿O acaso usted no estuvo expuesto al factor? Entonces se van creando microgrupos. Precisamente cuatro microgrupos. Es un poco parecido a lo de Dark, ¿no? Que van viajando hacia el pasado. El estudio caso-control entonces evalúa a los casos que están acá, los ve, y los controles que son sanos y también los ve, y les preguntan por su exposición en el pasado. Recuerden, caso-control siempre en el pasado. Entonces son estudios longitudinales. ¿Por qué? Porque atraviesan el tiempo de manera longitudinal, de manera horizontal. Van siempre al pasado, nunca al futuro. Por lo tanto, la exposición vamos a evaluarla en el pasado, pero el efecto lo vamos a ver en el presente. Si está o no presente el efecto al día que hacemos la pregunta. Por lo tanto, nuestra variable dependiente sería el efecto. Y la variable independiente son todas esas condiciones o factores que pueden estar involucrados en el efecto. ¿Vieron la película Volver al Futuro? Bueno, eso es un caso también donde se viaja en el tiempo, viajes al pasado. Es lo mismo que hacemos en el estudio caso-control. Vemos por qué las situaciones de ahora tienen una explicación quizá en el pasado. ¿Acaso vamos a tomar una máquina del tiempo para saber si estuvieron expuestas o no las personas? No, en ningún caso. Nos gustaría, pero no se puede. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que preguntarle a las personas. Una por una hay que preguntarle a las personas, tanto a los casos y a los controles, preguntarles si estuvieron expuestos en el pasado a lo que estamos preguntando o lo que nos interesa. Entonces se forman dos grupos grandes, los casos y los controles, y a esos dos grupos les vamos a preguntar si estuvieron expuestos o no expuestos, y ahí se forman entonces 4 microgrupos. El estudio caso-control no permite decirnos esto es la causa de esto otro. Sus conclusiones, por ser un diseño caso-control, no permite reflejar causalidad, pero sí nos permite decir asociado a. Es decir, la exposición en el pasado está asociada a. Eso sí lo permite. Y otorga un valor, un indicador. Es decir, acá vamos a tener que aplicar un poco matemática, que se llama el OR, también llamado Odds Ratio. También lo pueden encontrar como riesgo relativo indirecto, pero lo más común es encontrarlo por Odds Ratio o simplemente OR. Como les dije, les vamos a preguntar a las personas qué hicieron en el pasado. ¿Y qué pasa si las personas no se acuerdan de lo que hicieron en el pasado? Entonces, este estudio tiene un sesgo por sí solo. Ese sesgo se llama sesgo de información. Porque puede ser que las personas no recuerden lo que hicieron en el pasado, entonces mientan a propósito de su verdadera exposición, y por lo tanto todo mi estudio y mis resultados se van a ver impactados por culpa de a lo menos una persona que mintió. Por lo tanto, ese es un sesgo y ustedes tienen que declararlo. Es parte de la vida que distintos tipos de estudios tengan sesgos, y este tiene principalmente, el sesgo de información. Pero también tiene ventajas. Por ejemplo, el estudio caso-control es muy eficiente con enfermedades raras. Porque si ustedes evalúan, por ejemplo, una muestra, una población, para identificar un síndrome nuevo que tiene muy poca prevalencia, muy poca frecuencia, muy pocas personas lo tienen, puede ser de las 100 personas que escogieron, ninguna tenía esa enfermedad rara que buscaban.
Entonces el estudio no sirve de nada porque si no tiene a lo menos una persona, no pueden hacer ninguna estimación. Pero si van a cierto lugar y están todas esas personas con esa enfermedad rara, no sé, en un hospital, por ejemplo, están siendo tratadas, entonces ahí pueden recolectar a muchas personas con esa enfermedad rara y solamente se tienen que preocupar de buscar a los controles, es decir, las personas sanas que ojalá tengan las mismas características parecidas a esas personas en cuanto a las variables como más generales, edad, sexo, etc. Otra ventaja es que permite explorar varios factores de riesgo a la vez, porque a las personas les podemos preguntar por varias cosas que hicieron en el pasado. Entonces, es rápida, tiene corta duración, de bajo costo, es solamente preguntar a las personas por su pasado. Pero también tiene desventajas. No hay una secuencia, yo no podría reflejar una secuencia porque las personas pueden mentirme. Entonces, en ese sentido, yo no podría decir que A implica B, porque no lo vi. Solamente está declarado por la persona. Solo se permite un desenlace, que es la variable dependiente, es decir, por ejemplo, esa enfermedad rara de la que estamos hablando. No puede evaluar varias cosas a la vez que pueden ir pasándose al futuro. Hay otro sesgo, el sesgo de selección de participantes. ¿Qué pasa si al momento de seleccionar a los casos no los seleccionaron a todos, o todos eran hombres, o todos eran mujeres, etcétera? Y el sesgo de información, la memoria. Tampoco se puede estimar incidencia ni prevalencia, es decir, cuántas personas tienen la enfermedad en la población en general o cuántas personas nuevas o casos nuevos están enfermándose. Puesto que esto es un estudio que va hacia el pasado y se van seleccionando personas en el presente, pero de algún modo esa selección es arbitraria. Recuerden, siempre hacia el pasado. Se les pregunta a los enfermos, a los casos y a los controles por su pasado. ¿Cómo se confecciona un estudio caso-control? Primero, elegir a la población de casos. Primero, entonces, elegir qué es lo que quiero evaluar. Una enfermedad rara, quiero evaluar X cosa. Entonces, tengo que seleccionar a las personas que tengan el efecto ahora, o que tengan la enfermedad, etc. Luego, tengo que elegir al grupo de casos, que ojalá sea el mismo número. Perdón, el número de controles, que ojalá sea el mismo número de los casos. Es decir, si seleccioné 50 casos, ojalá también sean 50 controles o un poquito más. Solamente la diferencia entre los casos y los controles es que no posean, en el caso de los controles, no posean la enfermedad. Luego les voy preguntando a cada uno de ellos por su exposición en el pasado y finalmente mido la variable a la cual hace sentido el caso control, que es el OR. Estos son los 4 grupos que se van formando a propósito del estudio caso control. Si se fijan, el caso y el control van formando microgrupos, es decir, aquellos que tienen el factor de riesgo o la exposición en el pasado y aquellos casos que no lo tienen. Y en el control lo mismo, aquellos que tienen el factor de riesgo y aquellos que no. Les vamos a poner unas letras: A, B, C, D. Y estas son las sumas de los casos, estas son las sumas de los controles. ¿Cómo se calcula el OR? Se calcula multiplicando A por D dividido C por B. Esa es la forma de calcular el famoso odds ratio. También es posible calcular la frecuencia de exposición. Es algo que no se usa mucho, pero sí lo vamos a enseñar y también lo vamos a pedir probablemente en una prueba. La frecuencia de exposición se calcula la frecuencia de exposición de casos. Pensemos, frecuencia de exposición de casos. Entonces, tomo los casos que están expuestos dividido el total de casos, porque es la frecuencia de exposición de los casos. Igualmente al revés, la frecuencia de exposición de los controles entonces sería B, que son los controles con la exposición, dividido todos los controles, porque es la frecuencia de exposición de los controles. Es mucha semántica, pero es lo que es el cálculo. ¿Ya?
¿Qué va a implicar el denominador en este caso? Bueno, lo último que se pida. Si es casos, el denominador son todos los casos. Y si es controles, el denominador son todos los controles. Ustedes dirán, el profe a lo mejor miente, este estudio no existe. Bueno, sí existe, ahí pueden ver en la literatura científica algunos estudios que se hacen con este tipo de diseño, y no son pocos. Por ejemplo, en el que está arriba a la izquierda, el efecto de la vitamina E y la vitamina C en la prevención de la preeclampsia. La fuerza de asociación. La fuerza de asociación corresponde al número, el guarismo, que da el OR. Después de calcular el OR, eso va a dar un número. Si ese número es igual a 1, significa que no existe diferencia de riesgo. Es decir, no es riesgoso la exposición en el pasado, ni tampoco es protectora. Si es mayor a 1, significa que la exposición es mayor en las personas expuestas, es decir, es factor de riesgo. En cambio, si el OR es menor a 1, es factor protector. Generalmente, los estudios, al momento de hacer este análisis, ocupan muestras, que es un subconjunto de la población, porque trabajar con la población completa es muy difícil, debido a que son muchas personas, entonces toman una muestra para que sea más fácil, que es un porcentaje de la población. En este caso, siempre que se trabaje con muestras, se debe evaluar el intervalo de confianza, que entrega el valor del OR. Aquí tenemos un ejemplo entre los factores maternos preconcepcionales en el efecto del parto de pretérmino. Entonces tenemos algunas variables. Por ejemplo, la primera es la educación. Educación no adecuada y educación adecuada. Y aquí están los casos y los controles. Siempre arriba se pone aquello que es o que nosotros denominamos factor de riesgo. Entonces, ¿qué es más riesgoso? ¿Tener educación no adecuada o tener educación adecuada? Como tener educación no adecuada se marca como un factor de riesgo en la literatura y casi por sentido común, entonces va arriba. Y abajo lo que sería el factor protector. Entonces se les pregunta a los casos y a los controles si tuvieron educación no adecuada o adecuada. O se les pide su registro, o se les pide algún diploma o certificado de enseñanza media para calificar si la adecuación fue adecuada o no. Entonces se forman estos 4 microgrupos, lo que está entre paréntesis el porcentaje, multiplican 18 por 1157, dividido 88 por 168, y el valor es 1,4. Pero como se trataba de un estudio de muestras, entonces hay que calcular el intervalo de confianza, que es un análisis estadístico bastante simple que se hace en un software. Y el intervalo de confianza arrojó que el valor del OR está en un péndulo entre 0,8 y 2,4. Entonces, si yo lo veo a simple vista, pienso OR 1,4. El profe dijo que todo lo que sea mayor a 1 es factor de riesgo, por lo tanto la educación no adecuada es factor de riesgo. Esa sería una respuesta muy buena, excelente, si es que yo no les doy el dato del intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos muestra que el valor real va desde 0,8 a 2,4. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es factor de riesgo o factor protector? La respuesta es que es inconcluso, debido a que el intervalo de confianza se mueve en este péndulo y este péndulo pasa por el número 1, entonces no es posible determinar si es factor de riesgo o factor protector. En el caso contrario, vamos a ir al antecedente de parto prematuro, que está acá. Antecedente de parto prematuro sí, antecedente de parto prematuro no, se formaron los casos y los controles. El OR arrojó 4,1, es decir, la multiplicación de 6 por 1306 dividido 100 por 19 arrojó 4,1. Y el intervalo de confianza va desde 1,4 a 11,3. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es factor de riesgo o es factor protector? Según el intervalo de confianza.
La respuesta es que es factor de riesgo, porque el péndulo siempre se mueve sobre 1. Por lo tanto, es factor de riesgo. ¿Cuántas veces es riesgoso? La respuesta es 4,1 veces. Es decir, las personas, las mujeres que tienen un antecedente de parto prematuro tienen 4,1 veces de posibilidad de tener un nuevo parto prematuro que aquellas personas o mujeres que no tenían el antecedente de parto prematuro. Dentro de todos los estudios, el estudio caso control entrega una temporalidad baja, es decir, solamente podemos ir al pasado. Por lo tanto, en esta pirámide de la evidencia de todos los estudios que existen en la vida, que los vamos a ver ahora en esta unidad de epidemiología, el estudio caso control entrega asociación, pero no entrega causalidad. ¿Cuál sí entrega asociación y causalidad? Bueno, el que está más arriba, que es el ensayo clínico aleatorizado o también randomizado. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Calcule la frecuencia de exposición de los casos y los controles en este estudio que busca asociar el antecedente de tabaco con hipertensión arterial. Entonces, confecciono esta tabla a partir de los datos que me dan. Ahí están los casos, ahí están los controles, expuestos, no expuestos. Y realizo los cálculos. La frecuencia de exposición de casos. Decía casos, entonces es 22 dividido todos los casos, que es 58. 38%. Y los controles, 7 dividido 93. 7,5%. Listo, tengo la primera parte. Y luego calculo el OR. El OR, la multiplicación cruzada. Solamente debo tener mucho ojo en donde posiciono en esta tabla tetracórica los valores. Y el valor es 7,51. Entonces interpreto que el antecedente de tabaquismo es 7,51 veces más riesgosos que no poseer el antecedente de tabaquismo en personas con hipertensión arterial. En el ejemplo 2, pide calcular la frecuencia de exposición de casos y controles, pero en este caso busca asociar el uso de anticonceptivos orales y la litiasis biliar. Entonces tomo a todas las mujeres que tienen litiasis biliar al presente, al día de hoy, y selecciono también mujeres que no tienen litiasis biliar, pero ojalá tengan como las mismas características generales, y les pregunto por su exposición en el pasado a anticonceptivos orales, a ambos grupos. Entonces se van distribuyendo en esta tabla casos, controles, expuestos o no expuestos en el pasado, y arrojan estos valores. Calculo la frecuencia de exposición de casos, por tratarse de casos, 14 dividido 30, y la frecuencia de exposición de controles, 5 dividido 30. O sea, las manzanas con las manzanas, las peras con las peras, cuando calculo la frecuencia de exposición. Y luego calculo el OR. El OR es igual a 14 por 25 dividido 16 por 5. Valor final del OR, 4,38. Según eso, bastaría decir es factor de riesgo. Pero, en el problema, yo dije de que el intervalo de confianza, en su límite inferior, es igual a menos 1. Por lo tanto, el valor real de este OR va desde menos 1, puede ser 0,5, 0,8, hasta mínimo 4,38. Por lo tanto, pasa por el 1. Como pasa por el 1, entonces no podemos decir si está asociado como factor de riesgo o factor protector. Simplemente no está asociado. Tercer ejemplo. Calcule e interprete el OR en esta tabla tetracórica donde se evalúa la asistencia completa a los talleres Chile Crece Contigo en gestantes y la ocurrencia de cesárea. Entonces se les pregunta a las pacientes con cesárea, a aquellas pacientes que tienen parto normal o forceps, se les pregunta por su pasado, se les pregunta, ¿tuvo asistencia completa a los talleres Chile Crece Contigo? Entonces se van clasificando de esa manera los casos, las cesáreas, los controles a aquellos que no fueron cesáreas, y se les pregunta su exposición, entonces se evalúa en esta tablita,
y se desarrolla. Entonces el OR es 5 por 60 dividido 40 por 10 y eso arroja 0,75. Entonces es factor protector el taller Chile Crece Contigo. En ese caso, si el valor es 0,75, sé que es factor protector, pero no puedo interpretar el 0,75. ¿Qué se debe hacer? Se eleva a menos 1. Al elevarse a menos 1, que lo mismo decir 1 dividido 0,75 en la calculadora, arroja 1,33. Entonces ahí la interpretación es más fácil. Aquellas gestantes que asistieron completamente a los talleres Chile Crece Contigo tienen 1,33 veces más protección que no hacerlo en la ocurrencia de cesárea. Esta es la pirámide de la evidencia. Recuerden que en la parte de más arriba están las revisiones sistemáticas, abajo están los ensayos clínicos y en este caso los estudios de caso y control están acá. Vamos a decir que un poquito arriba del medio. ¿Cuál es lo dentro de la evidencia? Lo que tiene menos calificación, las editoriales, las opiniones de expertos. Es decir, lo que vale la pena son las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos, los estudios de cohorte, los estudios de caso control incluso. Ahí lo tienen en español para que le den una vuelta. Las covariables son importantes en todo tipo de estudio, pero también en los estudios de caso y control, puesto que, como les dije anteriormente, se les puede preguntar a las personas por su pasado y les puedo hacer más de una pregunta por su pasado. Es decir, puedo evaluar la exposición al uso de anticonceptivos orales, al tabaco, puedo preguntarle en promedio cuántas horas dormían al día. El punto es el sesgo de información, es decir, qué tan certera va a ser esa información a la larga. Por lo tanto, el matching o el emparejamiento, el procedimiento que permite efectuar un análisis de las variables asociadas al efecto en el diseño. Es decir, tomar todas aquellas variables que pueden estar influyendo en el efecto que estoy estudiando. Vamos a ver un ejemplo. Un recién nacido con bajo desarrollo psicomotor y nacen muchos recién nacidos con bajo desarrollo psicomotor. Entonces como es algo muy particular que pase, esos van a ser mis casos. Y yo lo asocio en mi estudio a que está asociado al consumo de tabaco en el embarazo por parte de la madre. Entonces, le pregunto a todas estas madres que tuvieron recién nacido con bajo desarrollo psicomotor, ¿estuvo expuesta usted en el pasado al tabaquismo? ¿En el embarazo precisamente? Entonces me pueden ir respondiendo sí y no, y ahí se va a formar un OR. Pero ¿qué pasa si es que existen otras variables que pueden otorgarme un OR mucho mayor que el tabaquismo? Por ejemplo, que los padres sean adolescentes, o el nivel educacional de los padres, o el nivel socioeconómico. Esas son las covariables, es decir, más elementos que se pueden ir agregando a este mix de opciones para evaluar qué está afectando en el presente y que estuvo en el pasado. Y todo eso debo preguntarlo. Y que tenga sentido, obviamente. Espero que finalmente hayan entendido lo que es el odds ratio y el estudio de caso control. Que estén muy bien, cuídense.